En la costa de Ecuador está la ciudad pobre más rica que has visto. Esmeraldas tiene uno de los peores índices de pobreza en el país, pero también tiene la mayor diversidad de fauna y uno de los mejores futbolistas que ha visto Ecuador. Uno de ellos... ¡José Cifuentes! Así describe a Esmeraldas José o Cifu, como lo llaman sus fanáticos. Por ahí faltaban como que muchas cosas. Era algo que económicamente no podía decir te podías comprar una bicicleta o te puedes comprar unos zapatos. Era lo necesario para te podías comprar una bicicleta o te puedes comprar unos zapatos. Era lo necesario para vivir. Recursos de los barrios con Fútbol antes de graduarse de la primaria, su mamá no pudo evitar sentirse preocupada. no terminó ni la primaria. Entonces, para ella, como criarnos a nosotros que terminemos la escuela, así ella tenía que trabajar hora extra, era lo principal, en poder ayudarnos a que nosotros podamos ir por ahí. Pero luego surgió una oportunidad inusual, una oportunidad que le permitiría seguir sus sueños y los deseos de su mamá. Una oportunidad que el futbolista ahora está luchando para que muchos otros la tengan. Soy el delantero colombiano Juan Pablo Ángel. Y yo soy presentador de LX News, Eric Álvarez. Esto es Mi Mundialista Favorito, donde te presentamos a algunas de las estrellas más brillantes del fútbol y las causas por las que luchan fuera del campo. A ver, Juan Pablo, tú ya conoces a Cifu desde hace varios años, ¿no? Sí, lo conozco, lo seguía desde chico y la primera oportunidad que tuve de verlo en vivo fue en el torneo suramericano en Chile, donde me pareció un jugador fantástico, muy prometedor. Es un chico joven todavía para cualquier propósito, tiene todavía una carrera muy prometedora. Su presente es obviamente acá, pero claramente su ambición es de poder jugar algún día en una de las mejores ligas del mundo en Europa. Y esa ambición viene desde niño. El sueño de todo futbolista, particularmente en Sudamérica, es eso, poder jugar algún día en una de las mejores ligas de Europa. Para el futbolista ecuatoriano, la educación no siempre figuró dentro de las prioridades. Cifu, quien ahora se destaca como uno de los goleadores principales para el equipo LAFC en Los Ángeles y centrocampista clave para la selección ecuatoriana, siempre tuvo claro que su prioridad número uno era el fútbol. Pero para su mamá, Jenny, la prioridad siempre fue la educación. Cifu y su mamá pensaban diferente. Así que Cifu y su mamá hicieron un trato. Termino mi deberes, como y me voy corriendo a entrenar. Funcionó por 5 años, pero conforme pasaba el tiempo, el talento de Cifu en el campo solo crecía. A los 11 años, la carrera futbolística de Cifu llegó a un punto decisivo. Tenía mucho talento y la comunidad se estaba dando cuenta. Surgió la oportunidad de ir a una academia de fútbol en la capital, Quito, a 6 horas de Esmeraldas. De no ir, arriesgaba un futuro en el fútbol, ya que Esmeraldas no contaba con los mismos recursos y academias de preparación profesional. Esmeralda no ofrecía las mismas oportunidades que una ciudad grande. En ese momento, ella, por ahí cuando ya tenía que salir, que ya a otra ciudad, no me quería salir, mi papá sí. Al final ella me decía, si es lo que quiere, anda, aunque con lágrimas de que se le vaya un hijo a temprana edad. Cifu se fue, se incorporó en una academia de fútbol en Quito. Regresaba a Esmeraldas unas cuantas veces al año y después de varios años así, se le presentó una nueva oportunidad. Una academia aún más rigurosa, también lejos de su casa. Y como seguía teniendo éxito en la cancha, decidió aceptar ese nuevo reto. Pero las cosas no resultaron como Cifu esperaba. Ya eran 7, 8 fechas, yo sin jugar, y le decía, mamá, mándame para el pasaje que me voy a mi casa. Estoy aguantando hambre, estoy con ganas de jugar y no puedo. Y mamá me dijo, bueno, entonces yo te mando mañana mismo
estás acá y no vuelves a pisar una cancha nunca más en tu vida. Para Sifu, el riesgo de regresar a Esmeraldas y no jugar nunca más era demasiado, así que se quedó. Entonces ahí fue donde cambió todo, donde me hizo cambiar. Si me voy no vuelvo a jugar fútbol. Y cuando yo me quería ir, un amigo, Cifuentes, tranquilo, ya te va a llegar el carnet y ya vas a jugar. En lo que Sifu esperaba su oportunidad, el equipo nacional de Ecuador estaba pasando por un periodo difícil. Nos dieron una golpiza en fútbol, o sea, fue descomunal y yo soy muy competitivo. Entonces el entrenador, que era mi amigo, le dije, vamos a tener que ir a buscar chicos buenos porque si no vamos a perder todos los años. Cristian Reynoso es el actual representante de José Cifuentes. En ese entonces quería identificar a jugadores prometedores y darles entrenamiento para de ahí sacar nuevos futbolistas para la selección nacional. Para convencer a las familias de estos jóvenes sabía que tenía que ofrecer algo más. Y recuerdo que fuimos a Universidad Católica y les dijimos, traigan todos los chicos que ustedes quieran que estudien. Nosotros vamos a dar espacio a 5. Llega un bus de 40 personas, se parquea fuera del colegio y se bajan 4. Uno de esos chicos era Sifu. Pero en Ecuador resulta muy complicado que los futbolistas puedan ser futbolistas y tengan un estudio de colegio. Cristian estaba muy consciente de eso cuando conoció a Sifu por primera vez. Los futbolistas pueden decirte eso, que normalmente les decían el fútbol o el estudio, el fútbol o el estudio. No hay como los dos y sí hay como. En Ecuador es difícil para un joven de 14 años continuar con sus estudios y al mismo tiempo seguir sus sueños de ser futbolista profesional, especialmente si vive en una zona rural como Sifu. El deporte de alto nivel normalmente requiere que un adolescente se vaya a vivir a una ciudad grande, casi siempre en una academia de fútbol sin plan o dinero para realizar al mismo tiempo los estudios. Juan Pablo, ¿es igual en Colombia? ¿Existe esa decisión difícil pero definitiva entre el fútbol y los estudios? Eric, yo creo que ese es un común denominador en toda Latinoamérica. Es muchas veces el fútbol es la única manera de salir y de lograr sueños. No era ajeno en Colombia, también la mayoría de nosotros tuvimos que pasar por esa decisión entre estudiar y jugar fútbol. Y era la única oportunidad que teníamos de salir o buscar una mejor vida. Y en ese momento de joven es obvio que uno tiene el talento, pero también uno nunca sabe si va a funcionar ese sueño. ¿Qué tan difícil es tomar esa decisión tan joven? Te respondo de mi historia, porque es de la única que puedo hablar. Para mí, al final, era perseguir un sueño y no era una opción el fracaso. Así que nunca pensé. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía, tú tienes que tener algo por si el fútbol no funciona. Estudia por si el fútbol no funciona. Pero para mí, que no funcionara no era una opción. Hubiera preferido hoy mirando hacia atrás, poderlo hacer de forma paralela, jugar fútbol y estudiar, pero tampoco era un lujo que nos podíamos dar porque en ese momento las universidades en Colombia no tenían las plataformas obviamente que hay hoy en día de poder hacer tus cursos en línea o cosas así, o sea que era muy limitado porque los horarios eran estrictos y al final siempre tenían conflictos con los horarios de fútbol, de los entrenamientos. Entonces en Ecuador una carrera profesional de fútbol es una gran apuesta por parte de los chicos. Cabe recordar que hay miles de niños y niñas con deseos de ser profesionales y solo unos pocos hacen de ese sueño una realidad. Pero así es como lo resume Cristian. Entonces, normalmente a partir de tantos chicos que forman parte de divisiones formativas, en lugar de generarse una formación integral de seres humanos, se genera un problema social porque tienes muchos chicos desertando del deporte sin educación. Es por eso que en el 2018 Cristian decidió hacer un experimento. La meta, comprobar que el fútbol y el estudio sí pueden ir de la mano. Junto con Aucas, uno de los clubes de fútbol más imponentes de Ecuador y la escuela privada John Austin,
empezó un proyecto gratuito llamado Fútbol Estudio. Básicamente tiene que ver con introducir a los futbolistas al estudio regular. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos personal contratado que va a los complejos deportivos e imparte en aulas las clases. Entonces, bien sea en la mañana o en la tarde, el colegio está funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 5:40 de la tarde. Un deportista no cuenta con las mismas horas en el día que un alumno que solo se dedica a sus estudios. Es por eso que Fútbol Estudio usa un plan de estudio express para recibir un título de bachiller. Nosotros hacemos adaptaciones al contenido curricular y no reciben todo el contenido académico, sino las partes importantes, condensadas. O sea, hacen un trabajo en la parte académica de la fundación impecable, espectacular. Y detrás de esto no hay menos de 12 personas trabajando todos los días en la parte académica, tratando de ver alternativas, tratando de ver qué mejoramos, qué hacemos, cómo podemos seguir creciendo. Sifu fue uno de los primeros estudiantes que pasó por el programa que fue completamente gratuito para él y todos que participan. Uno de los énfasis del programa es aprender inglés. El inglés no me gustaba, me salía de clase de inglés. En la escuela, en el colegio ya no, porque eres becado, si pierdes una materia de inglés te vas a tener que perder tu beca. Pero era muy difícil. Aunque no le gustaba, Sifu siempre fue muy dedicado a sus estudios, en parte porque su éxito en el fútbol dependía totalmente de su rendimiento académico. Se estaba igualando una materia con la selección sub-20. No recuerdo bien si era previo al partido con Argentina, que él hace el gol con el que ganamos a Argentina de tiro libre. O sea, una persona que tenga la capacidad de unir, que en eso está representada nuestra idea, unir la presión que significa el deporte, representar a tu país en una selección nacional, siendo el capitán, porque él fue capitán gran parte de esos partidos, y estar igualándose a una materia que muchos le restan importancia. Aunque Sifu dice que nunca tuvo un plan B, sabía que la educación solo la ayudaría. No es que todos vayan a llegar a ser futbolistas, pero van a tener la educación que se merecen, van a poder conseguir un buen trabajo en el futuro y a otros puedan tener la posibilidad y la bendición de jugar al fútbol. Pero muchas veces ni una educación es suficiente para sobresalir en Ecuador. Y es que dentro de la misma generación de alumnos de Fútbol Estudio de Sifu, hubo futbolistas que no llegaron a la selección nacional ni a un empleo digno. Uno de los que estaba en su categoría, que era un central de proyección a primera categoría, tuvo una lesión, luego no se recuperó. Hace 4 meses lo mataron porque pertenecía a una banda delictiva. Cuando el futbolista ya no vale, o sea, te convierte en una máquina fuerte, tácticamente te hacen entender los movimientos, etcétera, etcétera. Pero como ser humano no tienes herramientas. Cuando sales a la vida, al normal, Obviamente lo que le pasó a ese joven es terrible. Y por tragedias como esas, Ecuador está asegurando que los jóvenes tengan más oportunidades de trabajo fuera del fútbol. Dentro de la última década, el país ha hecho grandes avances en cuanto a la educación básica. Es decir, el 95% de los ecuatorianos completan la escuela primaria. Pero conforme avanzan los alumnos, esos porcentajes bajan. Esto baja un poco al 72% cuando ingresan a bachillerato y es básicamente por razones económicas, necesitan trabajar o porque no les interesan los estudios. Montserrat Creamer fue la ministra de Educación de Ecuador desde el 2019 hasta el 2021. Queríamos saber más sobre los obstáculos sociales que Sifu afrontó y que Fútbol Estudio sigue viendo. Así que conversamos con ella sobre el tema. Aprendimos que en Ecuador existe una dinámica que complica el sistema educativo. Hay 2 currículums distintos, uno para comunidades rurales y otro para zonas urbanas. 50% de nuestras escuelas son escuelas rurales, pequeñas, porque nosotros tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos, con 14 lenguas diferentes.
Y es ahí donde se crea una brecha. La pandemia subrayó esos retos que enfrentan las poblaciones rurales, como lo es Esmeraldas, de donde es Sifu. En la pandemia vimos cómo nuestros estudiantes y familias de menores recursos tenían un celular para toda la familia, papá, mamá y 4 hijos, y faltaba por supuesto mucho más dispositivos y conectividad. Es por eso que para muchos ecuatorianos, mudarse a una ciudad grande resulta ser clave para un futuro mejor. Las familias migran hacia las ciudades para poder tener mayores oportunidades de empleo para ellos, como también para educación y empleo para sus hijos. Es exactamente lo que vivió Sifu. En muchos de los casos, ellos han tenido que dejar su vida con su familia, con sus seres queridos, como es el caso de José Cifuentes, que él dice que disfrutaba mucho viviendo con su familia, obviamente, y sus paisajes de Esmeraldas para poder seguir un entrenamiento acompañado de estudios sólidos. Pero aún cuando se mudan a esos metrópolis, donde hay mayor acceso a la educación superior, no se resuelve el problema. Personas desempleadas tienen títulos de universidades, de institutos técnicos y tecnológicos, y eso nos preocupa. ¿Por qué ocurre eso? En el país hay un problema de generación de empleo de calidad, empleo ágil, me refiero a que se genere ágilmente oportunidades de empleo y de calidad, y solamente el 39% del país tiene este tipo de empleo de calidad. Entonces, ¿cuál es la solución? No hay una panacea, pero sí hay cambios que están generando frutos desde ya. Estamos dándole mucha fuerza a la educación técnica, porque sabemos que la educación técnica te prepara muy bien para una destreza, una habilidad, un oficio específico y puedes insertarte rápidamente en la vida laboral. Quisiéramos lograr lugares de entrenamiento de alto rendimiento y que nuestro currículo y nuestra formación incluya, por supuesto, el desarrollo de los deportes en los jóvenes. Mientras tanto, algo que ayuda mucho es tener a exponentes de Ecuador como Sifu, hablando sobre la importancia de la educación. Es importantísimo porque José Cifuentes es un referente, es un líder para nuestros niños y jóvenes, y él va a permitir y permite con sus declaraciones, con sus goles, como aquel fabuloso gol en Polonia ante Estados Unidos en el 2019. Él mismo lo dice en sus declaraciones, él dice: yo lo hago en nombre del país y uso la camiseta tricolor, que es nuestra bandera nacional, y el país entero se siente que hizo un magnífico gol. Y eso sube la autoestima nacional a nuestros niños y revierte un círculo vicioso de bajas expectativas y bajos resultados y baja autoestima. Hay un video en Facebook donde se ve a Sifu regresando a visitar las instalaciones de fútbol estudio en el colegio, John Austin. Se ven 2 filas de personas echándole porras mientras él camina, abrazando a todos, uno por uno. Siempre que voy, puedo visitar es por el apoyo que me dieron, por la confianza, porque pensé que cuando por ahí no iba a poder estudiar, en el 2015 pude entrar ahí, pude entrar al proyecto. En el 2019, 4 años después de comenzar sus estudios, Sifu al final se graduó de bachiller con un promedio de 8.18 sobre 10. Hoy día Sifu se ha establecido como uno de los mejores jugadores jóvenes de Ecuador. En el Mundial Juvenil de la FIFA del 2019 acertó un golazo contra Estados Unidos, que fue nombrado el gol del torneo y uno de los 10 más destacados del año. Cuando no está anotando los goles para LAFC, Sifu visita Ecuador cada vez que puede. Y ahora que puede, está ayudando a otros chicos a que tengan la oportunidad de estudiar. Ahora yo podré ayudar con algo económicamente para que puedan becar a otro niño que tenga la condición que yo tuve antes. Saber de que un niño, una persona que se graduó ahí, ahora esté jugando en el exterior, represente al país, es algo que le motiva por ahí a un niño que tal vez los padres
hagan el esfuerzo para que ellos estudien.